Un nuevo caso de micrófono abierto se vivió esta tarde durante la votación de los 4/7 en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Esta vez involucró a los diputados Gonzalo Vinter y Leonardo Soto, presidente de la Cámara. Vamos a escuchar. Apruebo, presidenta. A favor, don Leonardo Soto, don Gonzalo Vinter. No se puede decir apruebo. Declarado dice a favor. Gonzalo Vinter. Buen desagradable. A favor. A favor. Ya, no, era el diputado Leonardo Soto, no era el presidente de la Cámara, pero claro, ahí el micrófono le jugó una mala pasada al diputado Vinter. Y a quien le jugó una mala pasada a los micrófonos fue ayer en la transmisión por redes sociales a el ministro Giorgio Jackson, de las declaraciones, de su rol en una posible texto de acuerdo para reformar el texto que se está proponiendo en la nueva Constitución. Vamos a conversar a partir de ahora con el senador del Partido Socialista, Alfonso de Urresti. ¿Cómo está, senador? Buenas tardes. Muy bien, Matilde, un gusto saludarla a esta hora de la tarde. Bueno, veíamos ahí un micrófono abierto, pero esta vez no fue micrófono abierto, sino fue una larga conversación del ministro Giorgio Jackson en esta red social Tweet, en el que habla de esta escala de valores y principios que es muy distinta a la de la generación anterior. Primero, ¿cómo lee usted esas palabras, sean o no dentro de un contexto político, sean o no sabiendo que está hablando como Giorgio Jackson o como ministro? ¿Cómo lo ve usted? Mira, creo que son muy desafortunadas, expresan una arrogancia que es difícil entender. Quien es ministro de Estado es el ministro de Gobierno de todas las dos coaliciones, es un ministro que tiene que representar al presidente de la República, tiene que articular los acuerdos en el Congreso, tiene que entenderse con un conjunto de partidos que apoyamos y respaldamos el gobierno, y son muy mal recibidas porque es una bofetada, es erigirse con una estatura moral, con una estatura diferencial, con una ética distinta y denostando, denigrando todo lo que se ha hecho anteriormente. El presidente Boric ha sido un presidente tremendamente inclusivo, un presidente que señala que este país tenemos que construirlo entre todos, que tenemos un programa transformador y que requerimos muchos esfuerzos. Y creo que le hace un flaco favor el ministro Jackson con estas palabras, en que son agraviantes para miles y miles de personas que somos de la generación de los 80, de los 90, incluso antes de los 70, que hemos contribuido modestamente con nuestro grano de arena en la lucha contra la dictadura, en la recuperación de la democracia, en distintos conceptos, en distintas etapas de la vida, y insisto, esa arrogancia, ese carácter mesiánico del ministro Jackson son realmente inadmisibles. Durante esta jornada, primero lo hizo internamente por WhatsApp, luego lo veíamos ahí en la Cámara, en el punto de prensa. ¿A usted le llegó particularmente alguna petición de disculpas del ministro Giorgio Jackson? No, no me ha llegado ninguna. Además, no, perdóname que le diga, no le creo al ministro Jackson. Creo que él no es un lapsus, él desarrolla una tesis. Es la tesis del reemplazo, es la tesis de la sustitución. Permanentemente Jackson, y esto lo ha señalado históricamente y desgraciadamente lo mantiene como ministro, es superar, es aniquilar, es terminar absolutamente con una generación anterior y erigirse moralmente, éticamente, valóricamente como superior, como distinto, criticando ácidamente. Eso está bien, uno puede hacerlo cuando está en el movimiento estudiantil, cuando no tiene cargo gubernamental, pero cuando se es ministro del Estado, insisto, es agraviante para miles de personas que han participado legítimamente en los gobiernos de centro izquierda, y creo que también le hace un flaco favor al presidente Boric teniendo que respaldar o teniendo que explicar estas palabras que son de un ego, de una soberbia brutal. ¿Usted entonces en definitiva no cree cuando él dice en este WhatsApp expresé mal algunas ideas al punto que se ha prestado para malinterpretaciones acerca de lo que creo? No, él desarrolla una tesis. Si yo creo que Giorgio Jackson tiene que ser sincero, él cree eso. Él cree en la política de la sustitución, en reemplazar esa generación. Él no es un lapso, uno muchas veces dice alguna palabra que está de más, pero él desarrolla una idea.
Yo he tenido varios inconvenientes y esto yo se lo he representado al ministro Jackson desde hace largo tiempo, como vicepresidente del Partido Socialista, como senador, como militante, como ciudadano, como alguien que apoya este gobierno. No me gusta eso, no le hace bien, no le hace bien a nuestra coalición, no le hace bien a los esfuerzos transformadores que tiene el presidente de la República. Es una muy mala señal, es muy desagradable, es muy poco feliz esas declaraciones. Ahora, más allá de que hubiera sido la tesis que sostenía Giorgio Jackson previo a ser ministro, una vez entrado al gobierno ha habido una experiencia que está diciendo que el reemplazo total es imposible porque se necesita de la experiencia y hemos visto que los ministros, subsecretarios y las figuras mejor evaluadas dentro de esta administración provienen de ese sector. ¿No aprendió tampoco de la experiencia? Yo creo que eso debe molestar mucho al ministro Jackson y ahí hago una clara diferencia respecto al presidente Boric. Yo creo que el presidente lo ha comprendido y el presidente permanentemente nos ha convocado a ampliar la coalición, a tener una sola coalición, no dos coaliciones, a incorporar a más gente, a buscar entendimiento, a entender que gobernar es difícil y hemos visto audacia del presidente Boric en materia de orden público, en materia de seguridad, en materia de convocar a los grandes acuerdos en este país, para qué decir en materia del plebiscito. Pero creo que Giorgio Jackson no cree en eso. Para él tiene un fracaso en esa tesis de la sustitución que él siempre ha planteado y su arrogancia, esa visión particular de ser el mesías de la transformación de lo ético, de lo puro, de lo impoluto. Lo lleva a estas declaraciones y reitero, Matilde, no es una palabra de más, no es un exabrupto, es el desarrollo de su tesis. Él la expresa, la explica y yo creo que en eso tiene que ser sincero. Él cree en eso y todavía cree y lo va a implementar. Lo que olvida es que es ministro de Estado, es el ministro de este gobierno, de nuestro gobierno. Y lo que él ha dicho, sus palabras, agreden y descalifican a decenas de personas, a decenas de hombres y mujeres que han contribuido en esto. Y se lo quiero decir a nombre del Partido Socialista. Ahí tenemos a Michelle Bachelet, ahí tenemos a ministros, a ministras, a dirigentes sociales, alcaldes, socialistas que han contribuido tremendamente en la recuperación de la democracia y que venimos de los 80 peleando, luchando. No nos merecemos esas palabras del ministro Jackson. ¿Lo invalidan como enlace entre el gobierno y el Congreso, que es el rol de un ministro secretario general de la presidencia? Yo creo que sí, pero eso viene de largo tiempo, porque además de estas desafortunadas declaraciones, creo que su gestión, su carácter, su incapacidad de generar conversaciones, confianza con las distintas bancadas viene de hace largo tiempo. Yo creo que esto viene a confirmar una actuación zigzagueante, vacilante del ministro y, bueno, el presidente de la República tiene él es el que conduce, es el que arma su gabinete, claro, el que tendrá que tomar las decisiones bueno, y ahí también vemos una dificultad y lo que es también una crítica inicial al presidente Boric, que fue nombrar a personas muy cercanas a su círculo en este comité político y poner a Giorgio Jackson, que es probablemente la figura más cercana que siempre tuvo en el Congreso. Porque en esa amistad, bueno, se cruzan muchísimas cosas. ¿Usted cree que es posible para el presidente separar esas dos cosas y ver, en definitiva, qué es lo que le conviene a su gobierno? Yo confío enormemente en el presidente Boric, ha demostrado capacidad, entereza, se lo he dicho personalmente al presidente. Se ganó mi respeto y creo que el de miles y millones de chilenos cuando aquella noche del 15 de noviembre él firmó ese acuerdo por la paz y la Constitución. Yo lo vi, estábamos en mi oficina, yo era vicepresidente del Senado, lo vi, la valentía, el arrojo, la decisión y por eso tendrá mi respeto y mi admiración. Pero los ministros a veces fallan o a veces no están capacitados para el cargo para el cual han sido convocados. No desconozco méritos que debe tener Giorgio Jackson, no lo conozco a Giorgio Jackson, yo lo compartí con él en la Cámara, he visto su historia en el mundo estudiantil, pero eso es distinto a gobernar, a ser un ministro de Estado
para todos los chilenos tener articulación por su cargo con las distintas bancadas de gobierno, de oposición, con las distintas variedades. Ahí hay que construir y además hay que colaborarle al presidente. Los ministros están para sumar, para articular las políticas públicas y no para generarle problemas al presidente. El presidente hace los esfuerzos enormes para sacar adelante la economía, el orden público, la convocatoria a plebiscito, en el cual claramente estamos con la opción de aprobar el texto constitucional. Entonces, que el ministro senador, claro, le jueguen y salgan con este tipo de declaraciones. Y usted decía, en la economía, en sacar adelante una constitución, o más bien sacar adelante esto a lo que él ha instado, que es un acuerdo. Hemos tenido precisamente en esos mismos temas errores de los ministros. Hoy día la ministra del Interior, a través de una carta a los presidentes de partido, decía, los llamamos a la unidad, a no cometer errores no forzados, y es ella la que comete el primer error de estos últimos 7 días en esta intervención en el Congreso, cuando habla de pegarse en la cabeza. Luego ayer el ministro de Economía tiene esta frase desafortunada que también luego tuvo que explicar ahora el ministro Jackson. ¿Cómo se puede gobernar teniendo que dar explicaciones todos los días respecto a un autogol, a un error no forzado? Debe ser difícil, y por eso mi solidaridad con el presidente Boric, porque levantarse en la mañana, ver estas declaraciones claramente no ayudan a encabezar el día. Sin ir más lejos, en la mañana en La Moneda el presidente estaba con distintos afectados, víctimas del estallido social, trabajando en reparación, elementos simbólicos de nuestro gobierno, y tener que dar explicaciones por esta tesis, por estas palabras, por toda esta argumentación de Giorgio Jackson realmente es complicado. Yo insisto, y yo me aproximo desde la política, desde el Partido Socialista. Nosotros hemos sido leal con el presidente, hemos votado todos y cada uno de los proyectos, lo que nos ha pedido el presidente en materia de seguridad, en materia de orden público, en materia económica. Ahí está el Partido Socialista apoyando, respaldando al gobierno, no generando problemas. Y ahí también creo que nuestros ministros, ministras, subsecretarios, también como socialistas, como socialismo democrático, entendemos lo que es gobernar, no darnos gustitos, no llevar nuestra propia visión, nuestra íntima visión para aplicársela a la sociedad, entender la experiencia de gobernar que tiene que ser con todos, no generándole problemas al presidente. Bueno, quiero llevarlo también ya al plano del partido. El Partido Socialista tuvo ayer una reunión en vistas a este llamado que hizo directamente el presidente para lograr un acuerdo, y lo que entendemos es un documento que se pueda presentar antes del plebiscito con reformas a este texto. ¿Qué es lo que sale de ahí, senador? Y bueno, también aquí se cruza con el ministro Jackson, que era el depositario de lo que los partidos pudieran entregar como resultado de estas conversaciones. Bueno, el contrasentido, entendemos, y creo que cualquier persona que está viendo este programa o que escucha hoy día la radio o ve la televisión entenderá que el ministro Jackson está absolutamente invalidado de articular algún acuerdo. El socialismo democrático, particularmente el Partido Socialista, reunidos ayer con la directiva, con los diputados, senadores, hemos trabajado con el PPD, también Partido Liberal, Radicales, tener un texto, como el propio presidente nos dijo, los insto a llegar a un acuerdo, a establecer aquellas mejoras que tienen que haber en la Constitución, aprobar, pero modificar, enmendar alguna situación en el Poder Judicial, en el sistema político, en materia previsional. Obviamente, el nuevo texto constitucional tiene que sufrir algunas modificaciones para sumar, para implementarlos de manera adecuada. En eso estamos haciendo y vamos a cumplir nuestro rol, lo que la ciudadanía nos ha pedido, una nueva constitución que avance, que profundice, pero que no genere incertidumbre. Y en eso estamos los socialistas, y en eso estuvieron nuestros constituyentes, está la dirección del partido y también estarán los parlamentarios. Finalmente, ¿usted cree que se puede llegar a un acuerdo en vista de todo lo que hemos analizado? Vamos a hacer todo el esfuerzo. El Partido Socialista ya ha redactado los documentos. Hoy día almorzábamos con los senadores del PPD, la bancada de senadores socialistas es la más grande, luego viene la del PPD, son 13 senadores y senadoras que están absolutamente comprometidos con eso, a los que nos invitó el presidente Boric. No estamos para darnos gustitos, no estamos para nuestras agendas propias.
o nuestros egos, nuestras obsesiones. Yo creo que lo que sí queda claro que el ministro Jackson queda absolutamente invalidado de cualquier articulación en este sentido. Senador, finalmente una pregunta muy breve respecto a otro tema, porque hay una bancada transversal que está pidiendo una zona, o sea, más bien llevar el estado de excepción constitucional, el estado de emergencia a la macrozona norte. ¿Usted está de acuerdo? Mire, confío en la ministra del Interior y el subsecretario Monsalve, sé que ellos también están en el norte, si nos solicitan eso porque los antecedentes lo ameritan, no le vamos a mezquinar el apoyo al gobierno. Este es nuestro gobierno y nuestros ministros, el equipo que va a estar en el norte, especialmente de Interior, tendrá que evaluar si eso es factible, si eso es necesario. Entiendo y comprendo la gravedad en materia de orden público que hay en el norte, en materia de migración, en Tarapacá, en Atacama, en Arica, Parinacota, y si el presidente lo requiere, los senadores socialistas lo vamos a apoyar. Finalmente, senador, ¿usted cree que el ministro Giorgio Jackson debería salir de su cargo? Mire, esa es decisión exclusiva del presidente de la República y no me cabe duda que en el próximo cambio de gabinete tendrá que considerar eso. No soy yo quien recomendar, pero creo que la ciudadanía ha terminado de formarse una convicción del comportamiento y la visión política que tiene Giorgio Jackson para encabezar algún ministerio. Y el PS ya tiene clara esa visión, ¿no es cierto? Mire, yo soy vicepresidente del partido, pero hablo a título personal y creo interpretar lo que recoge uno información, lo que sigue en las redes, lo que escucha, en que un ministro de Estado tiene que colaborarle al presidente, tiene que ayudar, tiene que facilitarle la vida, particularmente la articulación aquí en el Parlamento y no ser un obstáculo, ser un divisor, como lo ha hecho claramente el ministro Jackson.